Bueno, bendecidas palabras, que sea Jesús el que hable. Eh, bueno, vamos a sincerarnos o vamos a tener un sincericidio. Vamos a decir la verdad. Hoy yo no quería estar acá porque sentía que mi testimonio no sabía a quién podía ayudar. Y bueno, gracias a la hermanita Mecha, la insistión de Nora, bueno, me animé. Dije, bueno, si hay gente como yo, les va a servir. Eh, y Jesús me animó. Bueno, tampoco es que le tengo tanto miedo a la cámara, así que me animé. Eh, Soy bastante lanzada en eso. Y esperando que sea Jesús el que esté hablando, de verdad y sinceramente, porque hay veces, digamos, que Jesús nos llega más por alguna situación que otra a través de un extraño, antes de que de un hermano, de un amigo, nos llega de un extraño. Bueno, digo extraño, pero ya es como que con esta pandemia nos hemos acostumbrado a mirar información de manera virtual. Entonces, como que a la vez de ser extraños, ya estamos más hermanados con esta virtualidad. Y ya nos es cotidiano tener en casa abierta alguna página o mirar algo y ver hablar a una persona que no conocemos, pero muchas veces seguimos sus consejos o nos queda haciendo ruido en la cabeza algo que dijo y nos ponemos a pensar, nos lleva a investigar y nos mueve. Así que espero que yo, que por ahí soy un extraño para muchos, pueda llegar de alguna manera. Bueno, ¿cómo es que yo hago este ayuno? De golpe, sin pensarlo. Lo opuesto a lo que soy siempre. Soy de calcular, de meditar. A mí no quiero que me quede detalle sin que quede, digamos, sin resolver. No quiero, no me gustan los imprevistos. Y aclaro, digamos, que tengo estas soluciones para los imprevistos, el por si acaso, un plan B, D, B, C, hasta varios planes, por las dudas. Este ayuno comienza así, sin pensarlo. Yo al principio dije, ¿en qué me metí? Y dije, ¿por qué? ¿Y por qué? Cuando termino el primer ayuno, eh, ahí recién me doy cuenta de que el ayuno había sido una gracia. Y era una gracia que había estado esperando tanto tiempo. Y cuando uno pide ayuda, a, le pide ayuda a Dios, eh, que por favor ayude a solucionar el problema en el que uno tiene. Bueno, no sé cómo uno se imagina, idealiza utópicamente cómo va a venir esa ayuda. No sé, a veces uno es bastante naif. Era como que yo estaba esperando que cayera o que se me apareciera el arcángel San Gabriel como a María y me diera una noticia, una solución. Ahora, ¿solución a qué? Yo no tenía problemas graves de salud, ni problemas graves económicos, ni tampoco tenía algún hijo con alguna enfermedad incurable o, o un marido, digamos, con un mal matrimonio. Eh, Todo lo contrario. Yo tenía todo y lo sigo teniendo, pero no lo veía. Llegó un punto en el que uno es tan uno, tan yo, que Dios queda en el olvido. Y no en el olvido de que no lo recuerdo porque durante el día no lo tengo presente, porque estoy diciendo, ay Dios, ayúdame, sino porque no lo invitaba a estar conmigo, a hacer todo conmigo. Eh, el diablo es tan astuto, pero tan astuto, que se guardan muchos recuerdos en nuestra conciencia, los esconde para que no los podamos tener presente. Y era algo que yo sabía de niña, o sea, yo hacía todo con Jesús. Y al crecer, uno va perdiendo la inocencia, se va haciendo más duro, se va cerrando. Pero si hay algo que yo no perdía,
era eso que yo decía que era mi ángel de la guarda, que siempre me decía, si yo estaba haciendo algo mal, me estaba diciendo, Ana, eso no está bien. Y en algunos momentos de mi vida, ya más grande, yo lo escuchaba, pero seguía haciendo lo que yo quería. Entonces, qué grave era mi error, porque sabía que estaba haciendo mal y lo seguía haciendo. ¿Y eso qué hacía? Que después la culpa fuera mayor, porque hacer algo malo, hacer algo que no está bien, siendo consciente de eso, realmente, digamos, es prácticamente como decirles maléfico. Después venía la culpa, y la culpa llegaba a la angustia, la gula, la ira. Conocí muy de cerca la ira, muy de cerca. Y cada vez que esa ira aparecía, yo la sentía. Y también sentía a Jesús cuidándome a través de mi ángel de la guarda, diciéndome no, pero yo no lo podía controlar, porque cada vez era más fuerte, muy fuerte. Esa ira que me hacía maltratar a mi familia, maltratar a mi esposo, maltratar a mis hijos. Y cada vez que lo hacía, no lo podía controlar, no podía parar eso, sabiendo que estaba haciendo mal. O sea que después el dolor era horrible, sentía mucha culpa, mucho dolor, muchísimo. Tanto que ese dolor me fue haciendo cada vez más triste, más amargada, y empecé a sentir que nadie me quería, que por más que tuviese padres vivos, hermana, un buen esposo, hijos, hijos que yo busqué y que lo eran todo para mí, yo no me sentía querida. ¿Y cuántas veces uno piensa, ¿para qué uno vive? ¿Para qué? O sea, y empieza a echar culpas a los demás, porque uno está ciego, o cosa que hace, digamos, eh, parte, digamos, del demonio es cegarnos. No vemos la verdad, no la queremos ver, no la queremos escuchar, no la queremos aceptar. Y para colmo somos todos yo, es todo nuestra voluntad. Nunca estaba la voluntad de Dios. Yo pedía ayuda, iba a misa, rezaba, me confesaba y me preguntaba por qué siempre estoy tropezando con lo mismo, por qué años de tropezar con lo mismo. Y siempre, siempre en cada situación y por años volvía un recuerdo que sigue siendo un recuerdo y es un recuerdo feliz, pero en ese entonces era un recuerdo que dolía, porque me recuerdo a mí con mis dos hijos muy chiquitos, todavía no eran tres, eran dos, y yo era feliz. Yo le llegué a decir a mi esposo, yo soy completamente feliz, feliz, tengo todo, tengo salud, tengo familia, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, tenía amigos, mis hijos, tenía todo lo que yo quería. Y cada vez que después de que pasó el tiempo hacía algo malo, algo que lastimaba a mi familia y que me estaba lastimando a mí, yo me estaba destruyendo. Recordaba eso. ¿Y cómo fue que lo perdí? Y siempre venía, ¿cómo fue que perdí eso? Si yo lo sigo teniendo, mis hijos están vivos, están sanos. Sí, puede haber algún apriete económico, pero ¿cuál es el problema si empezamos con mucho menos? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Qué es lo que está haciendo que mi vida yo la quiera destruir? Que quiera destruir mi matrimonio, que tenga ganas de separarme, que lastime tanto. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto agobio? Si era lo que yo había buscado, lo que yo le había pedido a Dios tanto tiempo, años de terapia para aceptarme a mí misma el hecho de que yo quería formar una familia y después lo estaba destruyendo a un matrimonio que me había costado conseguir. Brevemente explico,
mi esposo no compartía mi misma religión y termina adoptando mi religión, siendo hasta mejor católico que yo, que lo era desde el vientre de mi madre. O sea, Dios me había dado tantas gracias, tantas, o sea, porque no conozco, y de verdad no conozco, sé que debe haber, pero no conozco a alguien que pueda decir, mi esposo se enamoró de la Virgen y, y tuve la boda que yo quería tener, porque yo, si no me casaba por la religión católica, no me casaba, porque no voy con eso de que el amor es amor y bueno, con eso basta. No, yo fui criada en una familia que me inculcó valores, sí, y también el catecismo. Era difícil para mí decir, ¿por qué yo cambiarme de religión? O sea, yo siempre tan mental, una persona muy pensante, y digo muy pensante porque sigo siendo así, pero ahora al servicio del Señor. Y trato y lucho por eso, porque sea así. Yo no iba a involucionar, ¿por qué tenía que, o sea, buscaba el sentido común, siempre buscándole la parte mental y razonable de por qué tenía yo que cambiar mi religión por amor? Si primero, no, primero estaba Jesús, primero estaba Dios. Y así fue, me casé, logramos y fui feliz. Y de golpe no lo era. De golpe y no fue de golpe. Con el ayuno me di cuenta de que no fue de golpe. Los errores fueron míos. Yo me inmiscuí más en el mundo material, muchísimo más en el porvenir, en preocuparme en cómo iba a ser el futuro, en cómo iban a ser esos pagos para el futuro. Me preocupaba el colegio de los chicos que sea bueno. Eh, Estaba preocupada más por los demás, como si yo fuese Dios. Y no lo era. Yo no era. Yo no decidía el futuro de los demás. Pero me tenía en tal alta estima a mí misma que pretendía que los demás hicieran lo que yo decía, porque lo que yo decía se cumplía. Y me sigue pasando, y me pasó casi siempre, de no saber por qué sabía cosas que no me habían contado. Entonces no me daba cuenta de que lo que había pedido cuando era más chica y lo que pedía a la par de hacer todo mal. Yo quería convertir personas, que las personas creyeran, y no me daba cuenta, digamos, de la situación de mi esposo. O sea, bueno, estaba muy ciega. Eh, yo quería de chica que ser como San Antonio, que con mis palabras la gente pudiera conocer a Jesús y convertirse. Pero me había olvidado de todo eso, y yo en ese entonces era feliz. A mí me encantaba ser catequista en mis épocas de juventud. Y eso me hacía feliz, me encantaba explicarle a los chicos cosas y enseñarle cosas que no estaban en los libros, cosas que no venían en el catecismo, como que el infierno existía, que existía el purgatorio. Y después de eso me olvidé. El ayuno me trajo memoria, el ayuno me trajo conciencia, el ayuno restauró mi relación con Jesús, porque yo le tenía vergüenza a Jesús, porque no, yo sabía que obraba mal y le tenía vergüenza. No me podía acercar a él. Lo había humanizado tanto que le tenía rechazo. Yo me llevaba bien con la Virgen y hasta el día de hoy la sigo llamando así como Mamá María. Si tenía un problema, agarraba el rosario de rodillas a Mamá María, pero me olvidaba de Jesús. O sea, ¿cómo me voy a olvidar de Jesús? O sea, si no fuese por Él, ¿qué redención tendríamos? Murió en la cruz y me olvidé de Jesús y mi relación con Dios.
Yo lo veía lejano, lejano y como alguien que te castiga si no haces las cosas bien. Entonces estaba más retraída todavía. El ayuno restauró eso. Me amigué con Jesús y vinieron, me di cuenta de eso después de terminar el ayuno. Yo todo lo veo con mucho tiempo después, no es inmediato. Eh, Aprendí a perdonarme a mí misma, porque por más que recibía la absolución en una confesión, yo no me perdonaba. Siempre con esa soberbia, poniéndome en el lugar de Dios, que cómo, no, yo no me perdono. Y no me perdonaba. Y eso lastima. Y toda esa represión, toda esa angustia se transformaba en rabia y volvía la ira. Y todo lo que hacía caía en la ira y la vi de frente. Y es muy feo. Es horrible, la vi como un monstruo. Es más grande que yo, era más grande que yo y yo no la podía controlar. Y por más de que yo estuviese llorando, no se iba. Y por más de que mi conciencia gritaba, esto está mal, Jesús, ayúdame, no se iba. Es fea, es mala, es muy grande, es enorme. El ayuno me liberó de eso. No digo que no tengo, uno no se fa la ira para siempre, pero antes la veía como el increíble Hulk y ahora la veo así. Cuando quiere aparecer, me agarro y digo, no, no. Eso me dio el ayuno, me devolvió la paz. Yo no tenía paz, estaba como esas comedias que no son comedias, pero que muestran a esas madres totalmente agobiadas, fuera de sí, que no tienen tiempo para ella, que no disfrutan, que no ven lo que tienen, que siempre están buscando más y que siempre les falta algo, que inconscientemente creo que en los sueños saben todo lo que tienen, pero no lo ven. Yo no lo veía, estaba ciega. El ayuno me dio sensibilidad porque yo no sentía el dolor ajeno. Lo veía, lo comprendía, todo mental, pero no lo sentía. Podía comprender la situación, ayudar porque veía la situación, me causaba un poco de congoja, pero no sentía su dolor. El ayuno me dio tal punto de sensibilidad que yo siento las emociones de las personas, siento su dolor, siento que lo causa. El ayuno hizo que yo perdiera el rechazo que le tenía a los pobres, porque qué raro, ¿no? ¿Cómo iba yo a reparar todo mi orgullo, toda mi soberbia, todo lo que yo había lastimado a Jesús, si no podía dar con amor algo a un pobre, realizar un servicio con amor? Los hacía con obligación, porque era un mandato, era una obra de la misericordia que hay que hacer. No lo hacía con amor. Hoy lo hago con amor y me gusta hacerlo, disfruto hacerlo y me pone feliz cuando veo los cambios en las personas. O sea, que el ayuno me ayudó a reparar todas esas heridas que causé con mi soberbia. Hacer la caridad con amor, yo no sabía hacerla. Yo rezaba por las almas del purgatorio, pero muy poco, de vez en cuando y las últimas Ave Marías de un rosario. El ayuno abrió mi conciencia a tal punto de sentir su dolor también. Y no puedo pasar un día sin hacer algo, aunque sea algo chiquito por ellas. Y una de las cosas que más me cuesta es levantarme a la mañana y digo, por las almas del purgatorio. Y cuando esta ira, que era grandota y ahora es así, quiere aparecer, digo, por las almas del purgatorio.
O sea que el ayuno me dio paz, me restauró mi conciencia, porque ahora cada pecado duele y duele. Y si no pido perdón, el dolor no se va. Me dio más fuerza porque me hizo más valiente. Y yo tengo el pensamiento de que la valentía va unida a la humildad. Así se lo explico a veces a mis hijos. Cuando uno se cae, hay que tener valor para levantarse y continuar, pero hay que tener humildad para reconocer en lo que uno se equivocó. El ayuno me dio eso. Reconocer cuando no soy capaz de algo, cuando no me va a salir perfecto, que no importa lo que los demás opinen, que Dios me va a juzgar a mí por lo que yo haga. Y si me salió mal, bueno, me salió mal, pero Él es misericordioso y es mi papá. Y si yo, mamá, amo a mis hijos y los perdono y, y los abrazo a pesar de todo y pueden portarse mal y los perdono y mi cariño no cambia por eso, pues ahí está, cambió mi relación con Dios. Dios tampoco, o sea que no tengo que ser perfecta. Hay algo que siempre pedí y que nunca dejé de pedirlo porque me sabía, me sé soberbia. Y cargaba una soberbia que era tan pequeña como un virus, pero tan tóxica y mortal como eso, que es la falsa humildad. Y es lo que creo que es lo que más cuesta sacar. Cuando uno hace las cosas pensando que las hace por amor y en realidad es puro orgullo, pura soberbia, porque uno no lo hace para gloria de Dios, lo hace para vanagloriarse. Y por más que decía, no, es para gloria de Dios, en el fondo me estaba vanagloriando de que lo había hecho. El ayuno me dio eso, al menos la conciencia de distinguirlo y tratar de cambiarlo. Lucho día a día y sé que me faltan muchos ayunos más, porque el ayuno es una escalera y estoy en los primeros peldaños. No sé cuándo terminan, pero calculo y quiero que termine en el cielo. El ayuno me hizo ser instrumento de paz, que era lo que yo pedía. Desde antes de mi primera comunión, un sacerdote me confesó por primera vez y ya me olía traviesa, inquieta y con esa soberbia. Y me dio esa oración, pero porque yo le había dicho que quería ser más humilde, que yo quería ser como San Francisco. Justamente en esa época había visto una película de San Francisco y quería ser como él. Entonces me dice, reza siempre esa oración. Entonces, dentro de mi locura, en todos años de estar derrapando, de hacer las cosas mal, de no hacerlas con Jesús, de no hacerlas en la voluntad de Dios, de estar en mi yo, en mi Dios yo. Siempre quería hacer las cosas, siempre quería ser instrumento de paz, ser instrumento de amor, ser instrumento de alegría y estaba haciendo totalmente lo opuesto, pero yo lo pedía. Y llegó con el ayuno. No sé si soy el instrumento de alegría ni de paz, perfecto, pero voy en camino a eso. Y ofrezco en cada ayuno, este es tu cuerpo, Jesús, haz lo que quieras, haz lo que sea para tu gloria. Ya no le pido algo en especial, en específico, Él sabe perfectamente cuáles son mis necesidades y Él va obrando. Y como les comentaba antes de, de iniciar la transmisión a Nora y a Verónica, yo le había pedido sentirme como cuando era niña, cuando yo iba a misa sola, siendo una nena. Antes de ir a la escuela, pasaba por la iglesia. ¿Qué pasó con esa chica? ¿Qué pasó con esa niña? Yo quería sentir eso.
y me lo dio. Pero viene creciendo de a poquito. No son grandes milagros ni grandes gracias, vienen de a poquito, porque yo le pedí que me cambie desde mis inicios, desde que me gestó mi mamá y mi papá. Si algo malo había en mí, que me lo cambie desde las células. Y se ve que lo está haciendo, se toma su tiempo. Y yo soy muy ansiosa y eso está bajando mi ansiedad, me está ayudando a ser paciente. El ayuno también me enseñó a sanar heridas. Yo no sabía que el perdón sanaba tanto. Sí sabía, por experiencia personal con la familia, que cuando uno perdona de verdad, olvida. Tal vez lleva tiempo, pero uno se olvida. El dolor se va. Yo lo sabía, pero cegada con mi yo, con mi voluntad yo, con mi Dios yo, me olvidé. El demonio es astuto. Escondió todas esas cosas en mi conciencia, como escondió también pecados. Los escondió, los camufló, los hizo ver como algo bueno. Entonces, lo que yo tenía para agradecer, no lo agradecía porque estaba escondido. Y lo que tenía que pedir perdón y confesar, no lo pedía porque estaba escondido. Me abrió mucho la conciencia. Y cada vez ahora que se me ocurre criticar a alguien, o no criticar, juzgarlo, se me viene enfrente a la cara como un espejo, lo mismo que le voy a criticar a la otra persona, me estoy viendo yo en el momento en el que yo estoy haciendo lo mismo. O sea que mi panorama se amplió mucho. Aprendí a agradecer, y agradecer con el corazón. En el primer ayuno, mi hermana mayor estaba terminando los tratamientos de quimioterapia. Y yo pedía por su salud. Consecuentemente, mi cuñado, su esposo, se había quedado sin empleo. En los primeros 10 días de ayuno, él recibe 5 ofertas de trabajo. Esa fue la primer gracia que yo tuve en mi primer ayuno. La primera que pude decir, wow. Las otras, como todas las que estoy contando ahora, vinieron después. Y después de varios ayunos, cuando mi perspectiva y mi punto de vista se amplió. Porque con el ayuno, no digo Jesús me ayudó a esa conciencia, a ese entendimiento, que sea mucho más amplio, como un radar más grande. Otra cosa que logré en los ayunos, y logré darme cuenta porque a veces sigo cegada y lo que tengo enfrente no lo veo, veo más allá, eh, fue que mis papás, sobre todo mi papá, me dijera que estaba orgulloso de mí. Yo tenía muchísima culpa porque no había logrado las expectativas que ellos tenían de mí. Y siempre pensé que el cariño, no pensé, sentía que el cariño iba de la mano de esa falta de cumplir expectativas. Y que a mí, pasado los 40 años, mi papá me diga que está orgulloso de mí, fue lo que quería escuchar en mucho tiempo. Y ver que ellos se llevan bien, también. El ayuno vino en el momento indicado, porque yo estaba cometiendo los mismos errores que estaba cometiendo mis padres a la misma edad. Peleas, discusiones, peleas, discusiones. Yo sufrí mucho esas peleas y esas discusiones de mis papás, muchísimo. Me dolían, hizo que yo quisiera de grande alejarme de ellos por completo, porque nunca me permitieron como acercarme a ellos, ser parte de.
Entonces yo siempre quise huir de mi familia, siempre quise estar lejos de ellos, porque los asociaba a discusiones, a peleas, a un matrimonio donde veía que la gente no se amaba. El ayuno me hizo ver y sentir, como le dije que yo podía ahora sentir el dolor ajeno, sentir el dolor de mi mamá y de mi papá y comprenderlo. Y también me hizo dar cuenta que estaba cometiendo a la misma edad que ellos los mismos errores en el matrimonio. Y no es por recordarme, pero yo me casé muy enamorada y mi esposo también. Y puedo decirlo que sigo igual de enamorada. Y esto es gracias al ayuno, porque yo estaba cegada. Cuando uno está en su propio yo, en su propia voluntad, lo único que ve, es lo que percibe, es lo que uno siente. Y yo no me sentía amada. Por ende, la otra persona no era amada tampoco. Pero ¿de dónde salieron esas cosas? De heridas pasadas, de heridas viejas. Era obvio si yo estaba cometiendo los mismos errores que mis papás en la misma época. ¿Y qué me sanó? La sanación del vientre materno. Sí, tal vez todavía tenga que sanar otras cosas a más edad, pero fue mucho el alivio, el poder ahora extrañar a mi mamá y a mi papá, cuanto antes era bastante tedioso tener que ir, iba más por obligación que por amor. O sea que esa parte se sanó. Mi matrimonio no digo que es ideal, pero no lo cambiaría por nada. Mi familia no es perfecta, pero es hermosa para mí. Y estoy agradecida desde el vamos, porque todo lo que yo pedí cuando era niña, que por eso la oración de los niños es muy importante y cuando los escucho rezar el rosario de los niños, sé que la Virgen y Jesús los está escuchando, porque a mí me escuchó y no dejó de escucharme nunca, porque cuando más hundida estaba y pedí ayuda, me mandó la soga para sacarme del pozo, el ayuno. Llevo varios ayunos y creo que tengo que seguir hasta no llegar al cielo, no termino con esta escalera de ayunos. Y ese cambio que le pedí a Jesús, que me cambie célula a célula, lo entendí porque otras personas que cuentan en el ayuno tienen grandes gracias y yo digo, wow, no sé a quién le pueda servir esto, pero sé que voy creciendo y que mis raíces están siendo fuertes y que este, esto que está creciendo no va a ser derribado así nomás, porque Jesús está conmigo en cada ayuno y cuando no está conmigo presente en mi cuerpo, sé que está, porque ese ángel de la guarda que me puso Dios, la verdad que es de fierro, porque siempre está diciéndome todo lo que tengo que hacer cuando lo hago mal, cuando lo hago bien, me alienta, está. Y también entendí con la sanación del ayuno, con el ayuno, por qué yo era tan feliz en mis embarazos. Claro, estaba Jesús y la Virgen siempre visitando a mis hijos en mi vientre y por ende se trasladaba toda esa alegría hacia mí. Yo disfruté mis embarazos, rezaba un montón para que ellos nacieran sanos y así fue. Por eso digo de que si nos, nos creemos o nos creímos buenas personas en algún momento y tuvimos situaciones de mucha gracia y después decimos, ¿dónde se fue todo eso? ¿Dónde se fue el amor? ¿Qué pasó con la persona con la que me casé? ¿Qué pasó? No pierdan las esperanzas. El ayuno salva matrimonios también, salva familias, salva personas.
la saca de ese ahogo, nos restaura. Y con cada ayuno vamos restaurando hasta nuestros órganos. Yo, con todas esas eh, sensaciones de angustia, de depresión, de ira que traía la gula y muchísimos pensamientos pesimistas, pensamientos hasta de decir, ya no quiero vivir más. Bueno, todo eso el ayuno me ayuda a que se vayan. Pero todos esos pensamientos en algún lugar, en alguna enfermedad, tenían que ir. Hipotiroidismo. No me sané del hipotiroidismo, pero debo decir que con cada ayuno me siento mejor y he logrado bajar la dosis de 180 a 50. Y cada día me olvido más de tomarla, pero debo seguir tomándola. Así que sé que voy en camino a sanar eso, a sanar, a reparar. Eh, si hay algo que debo como recalcar, que se rescata en el ayuno, es la paz. Sí, bueno, cuesta mantenerla, pero es una paz distinta, no es la paz de estar tranquilo, solo decir, ay, qué tranquilidad, no, es paz. Sí, puede haber momentos de sobresaltos, pero la paz, esa paz que yo buscaba equivocadamente, porque uno quiere volver a tener eso que alguna vez tuvo. La busqué en el Reiki, la busqué en el yoga, en las flores de Bach, y ahí no estaban. Y con el ayuno me los mostró claro, ahí no estaban. Y yo sabía que ahí no estaban. Miren qué grande que es Jesús, que cada vez fui a una sola sesión de Reiki. En esa sesión de Reiki me sentía muy incómoda y me sentía tan incómoda que me puse a rezar el rosario y la persona que me quería hacer Reiki no lo podía hacer. Yo siempre que salgo de casa desde chiquita, eh, no me voy de mi casa sin hacer la señal de la cruz y pedir que a Jesús que me proteja. Y si tengo miedo, voy rezando. Y Dios escucha, porque hasta ese punto me llegó a escuchar de protegerme hasta ahí, pero yo no me daba cuenta. Yo no veía nada, nada de las gracias que tenía, ninguna, nada. Yo estaba obsesionada, y debo decir así, con que yo no me sentía amada. Y ese yo presente todo el tiempo, casi destruye mi familia, mi matrimonio. Y si seguía así, quien dice, digamos, también no terminaba desarrollando otra enfermedad, porque uno atenta contra su propio cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y otra cosa que agradezco del ayuno es justamente, voy a nombrar dos veces la misma palabra, es ser agradecida. En uno de tantos ayunos se me venía a la mente soy el que soy el que soy. Y dije, soy el que soy. Dios es presente. Esa frase bíblica, soy el que soy. Leída hace 100 años, yo puedo decir, mi tatarabuelo leyó en la Biblia, soy el que soy, no fue el que fue. Y mis hijos, mis nietos leerán el día de mañana, leerán, claro, futuro, soy el que soy, no futuro, presente. Dios es presente. Nosotros le ponemos tiempo para ordenarnos cronológicamente, pero Dios es presente. Y me quedé pensando en eso todo el día. Dios es presente, presente, y presente es un regalo. La vida es un regalo. Y sí, siempre lo escuché, la vida es un regalo, pero no lo entendí hasta ahí. Y agradezco cada día. Cada vez que abro los ojos agradezco. No soy perfecta. No tuve grandes milagros ni sanaciones milagrosas, pero que cambió mi vida el ayuno.
el nivel de conciencia que he logrado, que Dios ha logrado conmigo, a veces me hace solamente acercarme a una persona y sentir o su rechazo, o su dolor, o su enojo, hasta ese punto. Eh, Puedo hasta decir que me amplió mi conciencia con la empatía del otro. Eso es lo que logró el ayuno. Ya no me estoy mirando tanto el ombligo, lo que me pasa a mí, que por qué me pasa, que por qué no tengo esto. Antes era más material. En esa etapa de unos 10 años locos, perdidos de mi vida. Era muy material. Podía ir a un shopping y como no me podía comprar algo, volvía amargada, enojada. ¿Y con quién me la agarraba? Con los pobres que estaban en mi familia, a los que tenía al lado. Cuando yo no tuve esa crianza, a mí no me criaron con marcas, ni dándole el valor a las cosas o a las personas por lo que son o por lo que tienen. Yo me había impuesto eso. Nosotros no valemos por lo que tenemos. En realidad valemos por el amor que Dios nos tenga a nosotros. Soy muy pensante y hago mi mea culpa por eso, pero sé que en eso se esconde una gracia. Ya me mostrará Dios cómo utilizar esa memoria que me dio y esa mente que escruta cada cosa y que analiza. Mi cerebro deben parecer las ventanas de Google cuando uno está buscando algo y salen muchas cosas. Sé que hay una bendición ahí y la pongo al servicio de Dios. Que Jesús me guíe para que eso sea para su gloria y como alguna vez de niña inocente quería ser, convertir a las personas. Eh, Ojalá eso se pueda lograr. Ay, sería, digamos, la mejor bendición que podría tener. Bueno, eso es todo. No sé.